Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Estamos trabajando ahora el curso de lenguaje en esta nueva sesión para ti, por ahí que es la sesión número 7, así es que esperemos ya que nos vaya con total normalidad, así es que recuerda atender bien a la clase para que no te podamos tener ningún problema. El día de hoy, queridos amigos, vamos a trabajar el lenguaje, el curso de lenguaje, la sesión que corresponda, repito, por ahí que puede ser sesión número 7, chicos, ya vamos a ver el orden luego. El lenguaje audiovisual. Y dentro del lenguaje audiovisual vamos a ver acerca de el lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico. A ver, aquí lo coloco. Lenguaje periodístico. Profesorcito, ¿este lenguaje periodístico es acaso el lenguaje que utilizan los hombres de prensa? ¿Es el lenguaje que utilizan los hombres de prensa? Pues es el mismo. Es el mismo que van a utilizar los hombres de prensa. ¿Qué es el lenguaje periodístico, profesorcito lindo? Ahora que no tengo ni un plumón azul. El lenguaje periodístico es aquel lenguaje pragmático, dice. Es un lenguaje pragmático. Aquí te lo voy a copiar, ¿ya? Es un lenguaje pragmático. ¿Qué quiere decir, profesorcito lindo, pragmático? Quiere decir que es un lenguaje muy práctico, de uso cotidiano, ¿verdad? Es artificial, ahí me van a pasar un plumoncito, es artificial, muchas gracias, es artificial y es hiperbólico. Profesorcito, ¿qué voy a querer decir con este concepto? El lenguaje periodístico dice que es pragmático, o sea, es práctico, ¿ya? Es para uso cotidiano, práctico. Es artificial porque lo vamos a crear, ¿sí? Nosotros vamos a crearlo con una intención que es la de comunicar, porque recuerda que los periodistas su intención es comunicar. Es hiperbólico. ¿Por qué es hiperbólico, profesor? Porque va a exagerar, ¿sí? Va a agrandar las noticias. ¿Por qué, profesor, va a exagerar? Claro, sin llegar a mentira. ¿Por qué va a exagerar y agrandar las noticias, profesor? Porque los periodistas, el lenguaje periodístico, es un lenguaje que se consume, ¿verdad? Es decir, yo voy a mi puesto de periódicos y tengo 10 periódicos probablemente con la misma noticia, ¿ya? Pero yo voy a elegir aquel periódico que visualmente, por el lenguaje periodístico, me impacte más. Y si yo voy a ver, como director de un periódico, que mi noticia no impacta, entonces no van a comprar mi periódico, ¿te das cuenta? Entonces el lenguaje periodístico debe ser hiperbólico porque debe exagerar sin llegar a la mentira, porque el periodista o el lenguaje periodístico debe ser veraz y objetivo. Repetición, ¿qué es el lenguaje periodístico? Es un lenguaje pragmático, es un lenguaje artificial, es un lenguaje hiperbólico, ¿ya? Hiperbólico. Profesorcito, ¿este lenguaje va a presentar características? Pues claro que sí. Claro que sí, presenta características, así que vamos a colocar por aquí sus características. Ay, por este plumón, chao, porque me confundo. Gracias, ya está. Características del lenguaje periodístico. Aquí con otro plumón, chao. Ya no sirven estos plumones, ¿no? Características del lenguaje, periodístico, ¿ya? Profesor, tiene características, obvio que tiene características muy sencillas. La primera característica, profesorcito, es que el lenguaje periodístico tiene que tener como su principal o una de sus principales características la brevedad. ¿Por qué la brevedad, profesor? Porque una noticia tiene que ser breve, ¿sí? Una noticia tiene que ser breve. Eso quiere decir que las frases cortas van a imperar en la brevedad. Yo no quiero una noticia o sea, necesito saber la noticia, pero no tiene que ser una noticia muy abundante ni larga porque el lector se me va a aburrir, recuerda, ¿ya? Entonces tienen que ser frases cortas, frases concisas, ¿sí? Construidas de modo directo, sin ir
Como el lenguaje periodístico no es un lenguaje literario, entonces no tiene que mostrar mucho boato, mucho lujo artificial en las palabras. Simplemente tiene que ser frases cortas, directas, ¿ya? Frases cortas y directas. Frases cortas y directas, ¿ya? Es una de las características principales de de las características del lenguaje. Por eso va a usar proposiciones subordinadas. Proposiciones subordinadas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Ahora yo te explico. Mira, imaginemos que hay una noticia sobre que el heladero mató no sé, a su esposa, ¿ya? Entonces yo coloco aquí, el heladero mató a su esposa, ya. Esta es una frase normal, ¿ya? Esta es una frase normal. Me dice que tiene que ser una frase corta. El heladero mató a su esposa, correcto. Directa, sin mucho preámbulo, ¿sí? Y tiene que tener una proposición subordinada. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Como a veces necesitamos darle más datos, quiero saber más datos de este heladero, ¿viste? Para desarrollar la noticia, o quiero saber más datos de la esposa para desarrollar la noticia, entonces voy a recurrir a las proposiciones subordinadas. ¿Por qué, profesor? Porque eso me va a ayudar a reducir el espacio. Mira, yo digo, el heladero mató a su esposa, ya. Y desarrollo la noticia. El heladero trabajaba en Miraflores. ¿Ya? Trabajaba en Miraflores. Entonces, mira, tengo dos oraciones. El heladero mató a su esposa y el heladero trabajaba en Miraflores. Entonces, como yo necesito dar esta información para que el lector me conozca, para que el lector sepa mi noticia, lo que yo voy a hacer es juntar estas dos oraciones y diré, el heladero que trabajaba en Miraflores, ¿qué pasó con él? Mató a su esposa. ¿Por qué, profesor, hice esto? Porque ahora, mira, aquí tengo el heladero que trabajaba en Miraflores, ¿viste? Aquí tengo el que es un relativo que siempre me va a subordinar las oraciones. Entonces me doy cuenta que yo he unido estas dos oraciones, ¿verdad? Entonces podría hacer lo mismo con la esposa, ¿no? El heladero mató a su esposa, quien vendía chicles en Cercado, ¿no? Entonces lo que yo siempre voy a hacer es subordinar proposiciones. Aquí está, una proposición subordinada. Toda esta oración la he metido aquí, subordinada. ¿Para qué, profesor, he hecho eso? Para ganar espacio, porque necesitamos brevedad. Facilito, ¿no? Porque necesitamos brevedad. Muy bien, entonces ya sabes cómo hacer una proposición subordinada. ¿Sí? A ver, haz una proposición subordinada mientras borro la pizarra. A ver, tú eres... Dos oraciones tengo, ¿ya? Tú eres un estudiante Miraflores y tú estudias en el Colegio Enrico Fermi. Lo subordinamos y diré, los estudiantes que estudian en el Colegio Enrico Fermi, y continúas. ¿Viste? Entonces, es muy fácil hacer una proposición subordinada. ¿Qué más necesitamos, profesor, en el lenguaje periodístico? La claridad. ¿Qué quiere decir claridad, profesor? Claridad quiere decir que sea diáfano, o sea, las ideas tienen que ser claras, ¿sí? La claridad en el mensaje que yo voy a dar, a ver, no me meto acá, en el mensaje que yo voy a dar al lector, ya sea escrito, oral, etcétera, tiene que ser claro y tiene que ser muy diáfano. ¿Para qué? Para que no haya confusión, ¿sí? Para que no haya confusión. Tiene que ser claro también, profesor, para evitar confusiones. Pero además, profesorcito lindo, para que pueda ser leído, mira la palabra que voy a usar, por cualquiera. Ya está. Más allá de que hay periódicos que son destinados para el sector económico, para el sector político, ¿sí? Viste que hay periódicos de deportes, de política, economía, etc. Pero más allá de cualquier periódico que tenga fin,
lo importante del lenguaje periodístico es la claridad. Y la claridad consiste en que tiene que ser leído o tiene que ser entendido por cualquiera. Es decir, tiene que ser tan claro el mensaje que cualquiera lo puede leer. Es decir, pasa el obrero y dice el Producto Bruto Interno subirá en 4.5% anual en el Perú. Y hasta lo entiende. Tiene que ser entendido por cualquiera. Porque en el momento en que no sea entendido por unos cuantos y por otros no, entonces no llegaremos a nuestro objetivo principal, que es la claridad. Entonces, ¿en qué consiste la claridad, queridos amigos? En evitar las confusiones y en que el mensaje puede ser leído por cualquier persona, sin importar si esa persona es ingeniero, es político, es muy listo, es muy tonto, sin importar eso, tiene que ser construido por cualquiera, ¿ya? Tiene que tener, profesor, para esto, construcciones gramaticales simples. ¿Qué tiene que tener, profesor? Construcciones gramaticales simples. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que se va a construir de la forma más sencilla que se construye, con un sujeto, un verbo y un complemento. Así como hemos hecho al rato. Sujeto, el albañil. Verbo, la acción, mató. Complemento, a su esposa. Sencillo, ¿no? La construcción es simple. Como es un lenguaje periodístico, amigos, no tiene que tener una construcción literaria, boato, elegancia en las palabras, no. No tiene que tener figuras literarias muy abultadas. Puede haber figuras literarias que se ajusten a cierta noticia, pero no es característica del lenguaje periodístico la elegancia, las figuras literarias, el boat, no. Tiene que ser simple. Juan discutió con su pareja, o si no, o vamos a tocar noticias actuales, es decir, el presidente prolongará la cuarentena. ¿Te das cuenta? El presidente, mi sujeto, prolongará, mi verbo, mi acción, la cuarentena sería mi complemento. ¿Sí? Otra, el Ministerio de Educación obliga a los colegios a impartir clases virtuales. El Ministerio de Educación, mi sujeto, obliga mi acción a los colegios a impartir clases particulares, sería mi complemento. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene que tener claridad cuando las construcciones gramaticales son simples, con el sujeto, el verbo y el complemento. Profesor, ¿qué más caracteriza al lenguaje periodístico? La brevedad, la claridad y también la precisión. Por ahí que no se mira, a ver, por ahí que no se mira. Con este. La precisión. La precisión. ¿Qué quiere decir, profesor, con precisión? A ver si estoy tapando. Precisión quiere decir exactitud, ¿sí? Tiene que ser conciso, tiene que ser exacto. Es decir, el mensaje que yo voy a dar tiene que ser un mensaje que sea capaz de decir lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Lo que yo quiero interpretar. Es decir, tiene que ser conciso y además no tiene que ser entendido, a ver si te tapo, de otra forma. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que si yo... Ay, lo borré, creo. Que si yo quiero decir de que el presidente va a aumentar el salario mínimo vital, mi información tiene que ser precisa, tiene que ser exacta. El presidente aumentará el salario con 300 soles. Exacta. No me voy a ir por las ramas, no me voy a ir metiendo, no sé, un preámbulo lingüístico. No. La información tiene que ser tan precisa que no tiene que ser entendido de otra forma. Es decir, el que lo lea tiene que entender, el presidente va a aumentar el sueldo en 300 soles, punto. Porque cuando tú a veces conversas con tu mamá, entonces, y tu mamá te dice algunas cosas y no le entiendes muy bien tú, entonces tú te vas con la idea de que ¿qué fue lo que dijo? ¿Quiso decir esto? ¿Quiso decir el otro? Quiere decir que el mensaje no fue preciso, porque tú estás entendiendo de otra forma. ¿Qué quiere decir preciso? Que el mensaje no tiene que ser entendido de otra forma, tiene que ser entendido tal cual como es. A eso yo indico que el mensaje tiene que ser preciso y no tiene que tener otra interpretación, ¿ya? Otra.
tenemos que usar en el lenguaje periodístico verbos de acción. A ver, lo jalo por aquí y lo jalo por aquí. Verbos de acción. O sea, los verbos de acción quiere decir que sean verbos directos, ¿sí? Que sean verbos directos, no que sean verbos que me puedan traer confusión, ¿sí? Verbos que atraen la atención, ¿sí? Verbos que atraen la atención. Entonces, yo si quiero decir, no sé, se me ocurre, el presidente subió el sueldo, no voy a buscar un verbo, el verbo que estoy usando es subir, no voy a buscar un verbo que pueda traerme confusión, o que pueda ser más elegante, o que pueda ser más lujoso gramaticalmente. No. Yo voy a utilizar un verbo de acción que la gente lo entienda y que la gente se atraiga, ¿sí? Entonces, Julia asesinó a su pareja, ya es un verbo de acción, y que la gente puede ser visualmente o gramaticalmente muy atractivo, ¿ya? Entonces, por eso digo que los verbos tienen que llamar la atención, con una precisión exacta naturalmente, ¿no? Y la última característica, informar en positivo. Informar en positivo. Profesor, ¿qué quiere decir informar en positivo? ¿Qué quiere decir que voy a decir solo buenas noticias? ¡No! Quiere decir que voy a evitar utilizar la negación en la noticia. No quiere decir que no voy a decir malas noticias, no, que voy a... y aquí es una característica muy importante porque a veces, no sé, se me ocurre, quiero prohibir y digo, no sé, quiero que mi hijo no suba a la ventana, ¿ya? No suba a la ventana y digo, no subas, que te vas a caer. ¿Te das cuenta? Entonces estoy utilizando un verbo. Ahora, ¿yo cómo doy ese mensaje de no subas, te vas a caer? Pero sin utilizar el no. Ese es el trabajo del lenguaje periodístico. Yo le podría decir, sube con cuidado o evita subir, porque te puedes lastimar. ¿Viste cómo no utilizo ese no subas? Y en lugar de decir no subas, digo, evita subir. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que yo voy a evitar los verbos negativos, o voy a evitar las palabras negativas, y voy a informar siempre en positivo. Ojo, siempre voy a informar en positivo. No tiene nada que ver con que las noticias sean buenas o sean malas, por favor te lo pido, y no me digas esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Evitar frases negativas. Evitar frases negativas. Entonces, continuamos. Profesor, entonces, otro ejemplito más sobre informar en positivo, profesor. No sé, se me ocurre que digo un caso de racismo. Un caso de racismo, ya. Dice no permitieron el ingreso a 6 personas afroperuanas al club social, el Jockey Club del Perú. Repito la noticia. No permitieron el ingreso a 6 afroperuanos a un club muy elegante. ¿Te das cuenta? Yo voy a evitar esa frase, no permitieron el ingreso, y además que la voy a cambiar porque es una frase negativa, y la voy a cambiar por otra frase sin usar ese no, y además que sea muy potente la acción, ¿sí? Es decir, yo digo, rechazaron el ingreso. ¿Viste? Evité decir el no. Rechazaron el ingreso a 6 peruanos. Entonces, repito, no tiene nada que ver con que la frase sea mala o buena, tiene que ver con evitar los adverbios negativos, ¿sí? Otro ejemplo, no sé, se me ocurre, no autorizaron el desembolso de un bono para las familias pobres, no autorizaron el desembolso. Entonces, de nuevo, profesor, está usando ese no. En lugar de usar ese no autorizaron, puedo decir prohibieron el desembolso. Estoy diciendo lo mismo, pero sin utilizar ese no. Y además que se hace tiene más acción el verbo, ¿no? Prohibir. Entonces, esas son las características de nuestro lenguaje periodístico. Repetición, profesor, para que no haya duda. El lenguaje periodístico es el lenguaje pragmático, práctico, artificial, hiperbólico que utilizan los medios de comunicación para informar. Genial. Repetición.
El lenguaje periodístico es el lenguaje pragmático, artificial, hiperbólico que utilizan los medios de comunicación para informar. Tiene características como la brevedad. ¿Qué quiere decir la brevedad? Que voy a usar frases cortas, no muy largas, que van a ser directas y que esas frases tienen que tener proposiciones subordinadas. ¿Para qué? Para ahorrar la información, para ahorrar las palabras. Tiene que ser claro, claridad. ¿Por qué, profesor? Porque eso me ayuda a evitar confusiones. Para ser leído por cualquiera. Claro, cuando yo tengo claridad en el mensaje, ese mensaje lo puede leer todo mundo. Lo puede leer cualquiera, sin importarme su nivel cultural, intelectual, social, nada. Sí, lo puede leer cualquiera. Tiene que ser construcciones simples gramaticales, donde haya sujeto, verbo y complemento. Una oración simple, pero muy directa. Tiene que tener precisión. ¿Por qué precisión? Porque el mensaje tiene que ser claro, conciso y no tiene que ser entendido de otra forma. Cuando yo digo que el mensaje sea preciso, es que no haya confusiones. El lector no se vaya diciendo, ¿qué es lo que quiso decir? No. Cuando algo me dice, ¿qué es lo que quiso decir? Entonces ya no es preciso. Tiene que tener verbos de acción, porque esos verbos de acción atraen la atención y sobre todo, y el último, tienen que informar en positivo para evitando las frases negativas, ¿ya? Esto no quiere decir que solo informen noticias bonitas, sino quiere decir que hay que evitar los adverbios no, nunca y siempre utilizar otro tipo de verbos que además atraigan la atención. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de este video. He tenido mucho gusto de trabajar con ustedes este tema del lenguaje periodístico. En realidad, chicos, el tema es el lenguaje audiovisual, es muy amplio. Pero dentro del lenguaje audiovisual hemos entendido el lenguaje periodístico y seguramente ya lo vamos a ver en breve. ¿Se mira toda la pantalla? Hazme un close-up entonces, ya está ahí. Ya para que tú lo copies esto en tu cuaderno. Profesor, déjame la tarea que a mí me encanta. Normal, te gusta la tarea y yo te voy a decir que construyas 5 noticias con sus titulares y después el desarrollo de la noticia. Pero teniendo en cuenta estas características. Naturalmente no tiene que ser muy grande la noticia. Cualquier noticia, profesor, cualquier noticia, pero tiene que ser inventada por ti. Ya no vas a copiarte del periódico, pues. No vas a copiarte del periódico. Una noticia que tú creas que ha pasado en tu barrio, y que tú creas que sea graciosa contarlo, ¿ya? No va a ser una noticia del... Yo me voy a dar cuenta, amiguito, cuando es una noticia del internet, ¿ya? Mi camarógrafo se ríe, pero ya está, ya. Muy bien, amigos, tengo mucho gusto de trabajar con ustedes. Nos veremos otro día.